enemigo trata siempre de cortar para sacarte de la voluntad de Dios. Porque nos encontramos hoy en día en lugares de congregación donde está llena de personas imperfectas igual que uno, porque yo digo que la iglesia se echa a perder cuando yo llego. Era perfecta hasta que yo llegué. Porque muchas personas quieren ver perfección alrededor de ellos, pero tenemos que empezar por cambiar nosotros primeros. Si nosotros no cambiamos, entonces hay una separación. Cuando usted se pega a Cristo, cuando usted se une a Cristo, cuando su mente está en Cristo, cuando tu vida está en Cristo, cuando tú no tienes apariencia religiosa, entonces tú tienes una relación íntima con Dios y nadie, absolutamente nadie, puede meterse entre tú y Cristo. Bendito seas tú, Señor, en esta mañana y alabado sea tu nombre y glorificado. Solo, Señor, estas adoraciones para que puedas descender sobre cada uno de nosotros. El deseo porque tú estás adentro. Porque lo único que tú haces en este momento no solo descender, es increíble, es también sacar lo que hay adentro de nosotros que nos estorba para adorarte, Señor. Por eso es importante la adoración, para que el hombre te adore primero y prepare un corazón dispuesto a escuchar una palabra de renovación y nueva. Te damos la gloria y la honra a ti, como dice tu palabra, no dejado de reunirnos como muchos tienen por costumbre, porque allí yo envío sanidad y vida eterna. Gracias, Señor, por este día. En el nombre de Jesús. Amén. Siéntese, hermano. Espero que hayan pasado un bonito fin de año, que hayan disfrutado con la familia. ¿Cuántos empezaron en el gimnasio? Porque ustedes saben que enero es enero es el mes de gimnasio. Todo el mundo se apunta, en febrero ya nadie va, pero bueno. ¿Cuántos se quedaron ayer pegados en el televisor oyendo la noticia? Todo el día, la misma, y el mismo pedacito, y uno imaginándose todo. ¿Cuántos dieron gracias porque llegaron a este año y porque el propósito del corazón de cada uno es estar pegado a Dios para que el Señor nos ayude? Ustedes saben que Dios a veces funciona como un glue, como una goma. Cuando venimos al Señor, el Señor empieza a unir la familia. Cuando venimos al Señor, empezamos a vivir el perdón que nos enseña la palabra de perdonar. Cuando empezamos en el Señor, comenzamos a entregar nuestra vida completamente a mano de todas las personas que están alrededor de nosotros. Y lo único que sale de tu corazón y mi corazón es adorar a Dios. Sí tiene la Biblia muchas cosas bellas que le gustan al cristiano moderno. Tú eres bendecido, tú eres esto, tú eres lo otro. Pero también la Biblia tiene muchas cosas que dice que necesitamos cambiar, votar y transformarnos. La Biblia nos dice que tenemos que dejar un viejo hombre atrás, una vieja mujer atrás, un viejo recuerdo atrás, una vieja experiencia atrás. La Biblia comienza a trabajar con nosotros de una manera que es la palabra de Dios y a lo que le llamamos nosotros profecía. Algunos de ustedes han ido a algunas congregaciones, han ido a algunos tipos de diferentes sistemas, pero nosotros aquí predicamos la palabra, lo que dice la palabra. La palabra de Dios está para el hombre, para que el hombre sea edificado. ¿Lo sabían? La palabra de Dios edifica tu vida. La palabra de Dios saca tus pensamientos de tu vida y pone los de Dios. La sabiduría viene de Dios y ya no viene de ti. Tus ojos ya no miran lo que hacen los hombres, sino lo que dice Dios. Empieza a haber una transformación en tu vida y la mía. Muchos hombres tienen muy buen corazón para hablar de la palabra de Dios. Aman a Dios en su corazón, pero fueron mal instruidos y les pusieron levadura en la enseñanza y entonces lo que hacen es reproducir. ¿Qué cosa? La levadura. Por eso es importante atender a todo el consejo de Dios. ¿Y cuál es el consejo de Dios? La Biblia. Leí un libro de alguien muy bueno, la Biblia.
el pensamiento, el predicador fue increíble. La Biblia. Porque con una sola palabra que el predicador cambie, ya no está en la Biblia. Y ya se convierte en levadura y anatema. Considerando de que somos idólatras, ¿lo sabía? Somos idólatras. Porque cuando hablamos de idolatría, pensamos que si el yeso, que si el pedazo de palo, que si la piedra, que si... Pero a veces hacemos idolatría con los hombres. Y eso es idolatría también. La palabra de Dios no tiene un encuentro entre ella misma. La palabra de Dios va en una sola dirección y va en el crecimiento espiritual suyo y mío. La palabra de Dios es restaurando al hombre de la cruz. No sé si algunos de ustedes estaban aquí cuando yo dije que pintó un cuadrito perfecto y el cuadrito le pasó una línea y dije, esta fue la creación, fuimos creados perfectos. ¿Lo sabía? ¿Saben que todo lo que hace Dios es? ¿Okay? Entonces, fuimos creados perfectos, pero la desobediencia, problema muy grande todavía actual, la desobediencia. ¿Qué es desobediencia? Vamos a ponerlo de ejemplo. Le dices a tu hijo, mijo, esta hora es muy tarde para salir, es muy peligroso y aparte ese amigo que tú tienes no me parece que es bueno y le empieza a darle tu cosa y de chiquito te mira y te dice, este es old fashion. Este es mi amigo, este es buenísimo. Me prestó hasta los zapatos de él. Y la experiencia del Padre y el Espíritu que mora en el Padre está diciendo, te estás conduciendo mal. No escuchó. Luego más tarde recibo una llamada, papi, no sé ni cómo decírtelo. No, dímelo, ya que me llamaste, dímelo. Nos cogieron, la policía nos paró y Pepe traía marihuana. ¿Cómo? Sí, me tienen aquí en la estación de policía. Entonces tú llegas como padre al fin de lo más preocupado. Mijo, vamos a ponerte la fianza, le saca la fianza, le abraza, le besa, ¿estás bien? ¿Está todo bien? Ok, lo montas en el carro y le dice, ¿qué te dije? Pero vas a empezar ahora a decirme otra vez con todo este problema que tengo. ¿Qué te dije? Ya me vas a regañar. No te voy a regañar, te voy a recordar de que nadie te va a amar más que yo, que soy tu padre. Eso mismo ocurre de Dios a ti y a mí. Ese es el mismo concepto que tiene Dios sobre nuestras vidas. Dios quiere una restauración de nosotros, porque nosotros los que somos padres y madres, ¿cuántos padres y madres hay aquí? Bueno, claro, gracias a todo el mundo aquí. Todo el mundo quiere que su familia esté unida. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? ¿Cuántos quieren que tus hijos deseen? Yo tengo 3 hijas y de las 3 hijas yo tengo una que es un pegoste. Está casada, tiene 35 años, ahora mismo está viajando para Guatemala. Y es un pegoste con nosotros. Ella quiere que su mamá esté con ella en todas partes. Y entonces a mí me invitan porque estoy casado con la madre de ella. Aparte de eso, soy el padre también. Pero bueno, es muy pegada a la madre. Ella le gusta compartirlo todo con su mamá, a pesar de que tiene muchas responsabilidades y todo, pero le gusta. ¿Qué cosa más bella tú saber que tu hija quiere salir contigo? Nosotros teníamos que decirle, chica, acaba de salir sola. Oye, vete, tú no tienes a nadie con quien salir, porque ella siempre era pegada con nosotros. Esto es bello, hermano. Esto se disfruta cuando un hijo va creciendo y ya es joven y todavía quiere estar al lado de sus padres. Pero el enemigo viene y le dice, manda a alguien, oye, tú todavía estás pegado ahí con tu papá, ¿dónde te llevas? Sí, imagínate, tengo que ir con mi papá, si no me dice que no me da comida. Pero qué bueno que el hijo dice, el mejor regalo que Dios me ha dado es tener una madre y un padre en los cuales están conmigo día y noche. Y están pendientes de mí. Y como me regañan, pero me enseñan. Yo siempre le he dicho a la jovencita, cuando alguien viene, o a los jóvenes también, a los muchachos, cuando alguien viene y te dice algo y te dice, no le digas a tu padre, ya tú sabes ya que ese es enemigo tuyo. El que te dice a ti, no le cuente a tu padre, ese es enemigo tuyo. Porque sabe que tu padre está para ti y te va a defender.
no va a entender. Te va a hacer 20 excusas, pero cuando usted es sabio y usted es un joven que es sabio, usted le va a decir que no le diga a mi papá. A ver, empieza a hablar para yo empezar a repetir, para decirlo. Todo lo que tú me digas se lo voy a decir. Porque así es como es el engaño del enemigo. El engaño del enemigo empieza en la infidelidad. En enseñarte a ser infiel. Entonces empieza por tus padres, sigue por tu matrimonio, sigue por tus hijos, sigue por tu casa, sigue por todo. Y eres un adulto y todavía sigues siendo infiel. Y ya la infidelidad está penetrada en tu vida. Pero el Dios que yo tengo es un Dios de restauración, ¿lo sabían? Y el Dios cuando llega viene limpiando. Y a veces usted dice, yo he sido buen padre, buen hijo, buena madre, yo he sido increíble, soy un buen trabajador, una buena estudiante. Y después que termina toda la lista de todo lo bueno, te dice, pero estás destituida de la gloria de Dios. ¿Cómo? Pero yo no he hecho nada malo. No es por obra. Porque lo que cambia a un ser humano es la fe. No hay otro cambio en su vida si no es la fe. Porque cuando usted está sometido a la fe, usted se convierte a su guía al Espíritu Santo, enviado por Cristo Jesús, el Consolador. Y quizás usted no sabe mucha carpintería, pero cuando usted se encuentra delante de la madera y delante de la sierra, le dice, Señor, yo no sé ni cómo voy a empezar, pero si tú me ayudas, yo lo voy a hacer bien y te sale mejor que nunca. Cuando usted le hace partícipe a Dios en cada cosa de su vida, usted va a ser increíblemente lleno de la sabiduría de Dios. Wow. Quiero tocar un punto hoy porque quizás el pastor no abre la Biblia. No, yo la tengo abierta. Lo que pasa es que no la he leído todavía. Por lo general nunca termino hablando de todos los versículos bíblicos porque son muchos los que traigo siempre. Pero sí me gusta traer estudios que edifiquen tu vida. ¿Y por qué lo quiero hacer? Porque quiero que entres al cielo. En esta edificación van a haber momentos en que la curva es muy cerrada y te vas a poner brava y bravo y vas a decir, no, pero tampoco así. Pero es la curva, hay que coger la curva. Te gusta o no te gusta, tienes que pasar por ella. Porque Jesús dijo, yo soy el camino. Entonces si Él es el camino, no puedes coger otro camino. No te puedes emocionar porque sea elocuente Apolo. Apolo era muy elocuente y Apolo trajo la palabra de Dios y se convirtieron muchos y después preguntaron, ¿y del Espíritu Santo qué? Nadie. Quiere decir que no había terminado Apolo la obra que había comenzado. Él había traído las buenas nuevas de salvación. Yo no hago nada con venir y predicar aquí y el Espíritu Santo no entrar en tu vida. Es importante que para que haya cambio, tiene que ser a través del Espíritu Santo. Como lo dije la semana pasada, la fe y el arrepentimiento depende de usted y de mí. Pero el nuevo nacimiento depende de la ayuda idónea del Espíritu Santo. Y Él es el único que te va a ayudar a pasar porque Él sabe que tú y yo no tenemos condiciones. Somos débiles, hermano. Somos débiles. Nuestra mente separada de Dios no tenemos, actuamos sin vida porque no hay espíritu. El espíritu que Dios instaló en el hombre está muerto. Ahora necesitamos que venga el oxígeno. Y el oxígeno es lo que te ayuda a respirar. Y si no respiras te vas a ahogar. ¿Lo sabías? Entonces, el Espíritu Santo es importante en tu vida. El Espíritu Santo es alguien a quien tú debes tenerlo por alto. El Espíritu Santo, ¿de quién es? ¿De quién es? ¿De dónde proviene? Entonces, hay algo que no es muy, no es muy aceptado o entendido por nosotros los cristianos porque no se nos explica. Que el propio Dios está habitando en tu vida ahora que tú le has creído. Ahora que tú has abierto tu corazón y has creído en el Evangelio, el propio Espíritu Santo ahora habita en ti. Pero yo tengo cosas todavía que no van de acuerdo con Dios y van con los pensamientos. Él lo sabe.
¿Acaso hay algo en tu vida que Dios no sepa? Por eso Él quiere habitar en ti. ¿Cuál es el motivo del Espíritu Santo habitar en ti? Sino ayudarte a la renovación de tu mente. Y cuando pasa un tiempo que Él está habitando en ti, cuando pasa un tiempo que comienzas a vivir en una obediencia con Dios, cuando pasa un tiempo que botes el ego y el orgullo ese que está habitando en nuestras vidas, que es como una pared delante de nosotros que no nos deja cruzar al otro lado. Es como llegar al río y no hay un puente. Usted para cruzar por el río, por arriba del río necesita un puente. Para cruzar el puente necesita que Cristo sea el puente de su vida. Y la única manera que Cristo puede ser el puente de su vida es usted creyéndole a Cristo que Él ha enviado el Consolador, que es el Paracleto, para que tu vida sea transformada. No vas a pasar al otro lado, no vas a nacer de nuevo, no vas a tener una vida feliz. La gente viene a la iglesia y están mirando la hora que tienen que irse. Tengo hambre, me trajeron, hoy no quería venir. ¿Sabes por qué? Porque todavía no has dejado que el Espíritu Santo habite en tu vida y dirija tu vida. Porque cuando el Espíritu Santo habita en tu vida, la devoción que tú tienes por la congregación, la devoción que tú tienes por aprender, el hambre que tú tienes de vivir en una vida en Cristo, eso nada más que puede ser a través del Espíritu Santo. ¿Lo sabías? Hay espíritus mentirosos. ¿Lo sabía también? Por eso el Señor nos dice que orar siempre, ¿para qué? Por discernimiento de espíritu. Es importante el discernimiento. Si no hay discernimiento de espíritu, estamos fritos porque queremos que todo viene de Dios. ¿No has visto tanta gente que se equivoca y dice, no, porque Dios me habló, porque Dios me dijo? Dios no te ha hablado, Dios no te ha dicho nada. Usted está en su mente. Pero cuando usted está con el Espíritu de Dios, entonces usted vive una vida. Vamos a empezar por ver qué dice Romano. Vamos a capítulo 12 de Romano. Ustedes saben que los que me conocen, que yo soy, tengo un romance con el 12 de Romano. Aunque siempre leo todo el capítulo porque no me gusta sacar el texto de contexto, nada más que nos vamos a quedar en el 6, 7 y 8. Dice, gracias mi hermano, gracias hermano. Así que hermanos, comienza así. Así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable, ¿no? Santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Así que hay una parte que te toca a ti, ¿sí o no? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y me llama la atención cuando dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Quiere decir que aunque usted no crea en el Evangelio, aunque usted lo hayan traído a la iglesia obligado, aunque usted tenga un problema muy grande en su vida con Dios, dice que vayas a tu entendimiento, a tu razonamiento, porque alguien te dice, ahí viene un carro como a 100 millas por hora, ¿por qué no te para delante de él y le dice que si es guapo que te pase por arriba? Tú dices, no. ¿Y si no frena? Entonces tu entendimiento es que tú no te vas a poner. O yo te llevo a un puente y te digo, tírate del puente de cabeza. Y tú me vas a decir, tú estás loco, mira la altura que hay ahí. Hay un razonamiento. Oye, ve y mata a aquella persona. Que la mate, ¿por qué? No me ha hecho nada. Pero mátala. Tú tienes un razonamiento en tu vida. Tú razonas. Entonces aquí el apóstol está diciendo, oye, espérate. Mira, por la misericordia de Dios, número 1, cuando él dice, por la misericordia de Dios, quiere decir que la misericordia de Dios se ha derramado a través de ¿qué? De la gracia de Dios. A través de la cruz, de la crucifixión de Cristo. Entonces, la misericordia de Dios para la humanidad fue no desaparecerla, porque tú y yo estábamos destituidos de la gloria de Dios. Tú y yo hemos hecho cosas que cuando a medida que vamos entrando a Cristo nos va a dar vergüenza. Y yo hacía esto.
Y yo decía estas cosas porque cuando comienza el Espíritu de Dios a limpiar tu vida, te vas a dar cuenta que estaba no por el puente, te estaba por el barranco para abajo. Y cada día de tu vida era peor. Pero ahora yo tengo tremendo gozo. Ahora yo me gusta vivir en Cristo. Ahora yo quiero aprender más de Dios. Tenga cuidado, que mucho conocimiento he visto envanece al hombre. Nos vamos a gozar ahora. Esta es la introducción. Ya empecé ya como media hora de introducción, ¿no? Para empezar. Los que vienen por primera vez, yo termino a las 3:30 de la tarde, casi a las 4 de la tarde. Mira que hay como mira al padre diciéndole, papá, ¿qué tú hiciste conmigo hoy? Nada, esto es un chiste cristiano. Dice, te está llevando a que tú compruebes, primero que todo, fíjate, el Señor quiere que tú compruebes lo agradable que es vivir con Él. No sé si le dijiste a tu esposo un día, déjame, sale un día conmigo. O le dijiste a tu esposo, si tú me invitas yo me voy, porque hay mujeres que son rápidas. Y ahí se quedaron ahí, pegados. Ya a mi esposa le dije un 29 de diciembre que la conocí. Cumplimos 46 años de haberla conocido. En una, como decimos los cubanos, en una guagua. Tengo una fiesta el día 31, acaso unos amigos, ¿te gustaría ir conmigo? Y me miré, ¿quién tú eres? ¿Cómo tú te llamas? Tú vas a ver, ya han pasado 46 años ya. Así que nosotros siempre queremos ser aceptados. ¿A quién no le gusta ser aceptado? Todos queremos que ser aceptados. Sabemos que por mucha gente no vamos a ser aceptados, pero tratamos de ser aceptados. Y en Cristo Jesús tratamos de predicarle a todo el mundo. Si usted no tiene deseo de predicarle a Cristo a todo el mundo, todavía necesita hablar con el Espíritu Santo. Porque ese es un hambre que pone el Señor en el corazón. Eso es un deseo. Si usted todavía no ama a su prójimo, todavía tenemos que limpiar muchas cosas. Porque todo esto ocurre cuando el Espíritu Santo mora en tu vida. El deseo de ayudar, de participar, de aprender. Porque es una vida nueva. ¿Qué dijo ahorita? Es un nuevo nacimiento. Y en el nuevo nacimiento, ahora usted va a comenzar a vivir una vida nueva. Pero hay personas que a pesar de que le llega el Evangelio, no atienden. ¿Por qué? Porque todo está en lo que está en tu corazón, ¿no? Que buscas en tu corazón. Vamos a seguir aquí en el verso 3. Dice, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme, ahora empezamos, a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si es de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, en servir. O el de enseñanza, en enseñar. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte con liberalidad. El que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría. Vamos a comenzar en el principio. ¿Qué es el don de profecía?
Dice el Señor que te diga, a mí nadie me puede decir lo que Dios no me ha dicho. ¿Sabes por qué? Porque el espíritu que mora en usted es el mismo que mora en mí. Y Dios no va a mandarte a ti a decirme lo que Él no me ha dicho. Porque usted y yo tenemos acceso al Señor a través de ¿quién? Y dice Jesús, y el Espíritu le dirá todo lo que yo le diga y le recordará todo lo que yo le he dicho. Entonces, en las malas enseñanzas comenzamos a sacar levadura. Hoy es un día de sacar un poquito de levadura de las malas enseñanzas. Cuando hablamos de profecía, y el apóstol está hablando de profecía, tenemos una connotación muy importante sobre esto. ¿En el Viejo Testamento existieron los profetas o no? Pero el Espíritu Santo estaba en todo o venía sobre los profetas. ¿Por qué mataban a los profetas? Porque te decían que te ibas a tener, que te ibas a sacar un carro del año y que ibas a tener un castillo de 10 pisos. O porque el Señor lo enviaba para decirte cómo estaba tu vida delante de Él, cómo estaba la vida del pueblo delante de Él, que todo estaba delante de ¿quién? De Él. Y Él lo veía todo. Génesis 6 dice que Dios miró su creación y se arrepintió de haber creado el hombre. Y decidió desaparecer al hombre. Qué gran misericordia la de Dios cuando vio que todavía había entre ellos uno que lo adoraba. Noé. Y por eso es que tú y yo estamos vivos. Hay que darle gracias a Noé. Asimismo, tu familia tiene que aprender a dar gracias porque comenzaste a caminar con Dios. Usted sabe que lo que usted hace, usted dice y usted vive en Cristo Jesús es visto por todo lo que le rodea. Y en ti ven una diferencia al mundo. Porque ahora usted es guiado por el Espíritu de Dios. Y dice la Escritura que el Espíritu de Dios lo lleva a toda verdad. Le guía, le instruye, le capacita, hermano. El Espíritu te redarguye porque te equivocas, porque está la humanidad en ti. Mientras usted y yo caminemos en este mundo, vamos a tener fallos, vamos a tener tropiezos. Por eso dice que oremos todos los días. Señor, te pido perdón. ¿Y por qué le pides perdón? ¿Qué hiciste? Yo ni sé, pero para por si acaso. No, pues siempre vamos a hacer algo, hermano. Qué lindo es poder entender el Evangelio. No todo el mundo lo entiende. Hay quien se sienta aquí y lo menos que está pensando en el Publix, que lo que va a comprar, lo que va a hacer mañana, pero no tiene la capacidad de poner y disponer el corazón delante de la presencia de Dios y decirle, ¿estás hablando, Señor? ¿Me estás hablando a mí? Porque no es que le está hablando desde el lado, te está hablando a ti. Porque todavía está tratando de hacer cambios en ti. ¿Sabes por qué? Porque dice que el Padre al que ama. Exacto. Porque Dios no te ha desechado. Y uno de los temores más grandes en mi corazón es el salirme de la voluntad de Dios y entrar en mis propios pensamientos, en mi propia mente. Porque eso es lo que ha acabado con ministerios enteros que hoy en día, con una apariencia de piedad, son falsos maestros, como lo dice la Escritura. Por eso el apóstol Pablo aquí va a aclarar también más adelante lo que eran los falsos profetas y ahora los falsos maestros. Hermano, para ir resumiendo esto y no llegar a las 4:30 de la tarde, vamos a empezar por esto. Toda profecía está escrita aquí. Esta es la profecía que está escrita aquí.
Antes, y en el libro de los Hechos todavía no estaban hechos, no estaba escrita el canón. No estaban puestos todos estos libros. Y entonces la profecía era la predicación y la instrucción de la enseñanza del evangelio a los que no lo conocían. Así que todos los que salían a predicar eran profetas, porque predicaban la palabra de Dios. Se hace común en las emociones de los hombres que se levante, yo soy un profeta y voy a traer un profeta a la iglesia y hoy es día de sanidad. No, hermano. Cuidado. Vaya a la escritura. Yo me doy cuenta muchas veces que cuando predico alzo la voz y todo, pero Jesús gritaba. Pablo gritaba. Pablo se tiraba en el piso y daba con compulsiones cerebrales. Nada de eso, hermano. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa? Cuando comenzamos a caminar en Cristo Jesús, tenemos que caminar como Dios diseñó su palabra y no como los hombres la interpretan. La interpretación tiene que ser la que dice la Escritura. Toda Escritura es inspirada por Dios para enseñar, redarguir y guiar, instruir en justicia. Entonces, si yo quiero ser cristiano y si yo decido cambiar mi vida porque algo en Cristo que es diferente al mundo que vivo, que me asquea el mundo donde vivo, que me asquea lo que hago todos los días, porque hay mucha gente que están en lo malo, están en la discoteca, están en la pornografía, están en muchas cosas y un día llegan a su casa y se sienten tan sucios que necesitan un cambio. Y el único cambio que el hombre puede recibir es en Cristo Jesús. No hay más. Cuando nuestro corazón, miren, un joven como Timoteo fue increíble. Es como un joven de hoy en día donde la madre lo cría y el padre es un perdido. Pero Timoteo, su abuelita lo instruyó y su madre lo instruyó. Onicia, ¿no? Su madre lo instruyó. Y quiere que te diga algo. Timoteo fue un joven excelente en el cual Pablo tomó su tiempo con Timoteo para dirigirlo, instruirlo. Cuando un joven es lleno de la presencia de Dios, ese joven comienza a hacer la obra que usted y yo con la edad que tenemos no podemos hacerla. ¿Lo sabía? Nosotros tuvimos la experiencia de cuando trabajábamos con los jóvenes de las calles, de las pandillas, la droga. A mí el que más joven me traía era el que le vendía la droga antes. ¿Usted se imagina eso? El que vendía droga ahí en Jayalía, en el parque de la 44 y la 8, era el que empezó a traerme más jóvenes. Y venían y le decían, bueno, ¿qué traíste? ¿Tienes ahí? Y le decía, no, tengo la mejor droga del mundo. Móntate en el carro que te voy a llevar a buscarla. Es más, es regalada. Y se montaban de verdad. Cuando llegaban allá le decía, mira, esta es la mejor droga. Me decían, habla con dile lo que es. Y ahí empezábamos a predicar. Mi esposa y yo tuvimos sumo gozo en ver las vidas transformadas de aquellos jovencitos, aquellos jóvenes que estaban perdidos, que no se habían criado con el padre, que eran unos drogadictos, que vendían droga, que asaltaban, que robaban, todos esos jóvenes cambiados y transformados. No hay mejor obra que cuando tú llegas, ejemplo, yo fui pintor por un tiempo, bueno, aquí hay que hacer de todo en este país, y me dedicaba a pintar. Yo llegaba a las casas todo desbaratada, toda fea así, y comenzaba a rasparla, a darle pressure cleaner, primer, pintura, y cuando terminaba mi trabajo, yo observaba como el cambio que había habido en ese trabajo que yo había hecho. Teresa y yo disfrutábamos ver a aquellos jóvenes día y noche buscando. Lo he dicho varias veces aquí en la iglesia y no me canso de decirlo. Uno de los más malos de las pandillas, los Larry King, que fue uno de los primeros, Dave, me dijo un día, boté el televisor. Le digo, ¿cómo que botaste el televisor? Me dijo, sí. Estuve 3 horas mirando televisión y me di cuenta que la necesidad que tengo yo de Cristo me estaba robando el tiempo de buscar de la presencia de Dios y lo boté. No necesito televisor, necesito buscar a Dios. Eso es cuando hay una convicción, una conversión, cuando el hombre decide darle la vida a Cristo. El venir a la iglesia
es para alimentar tu espíritu y hacer cambios en tu vida y tener el valor de seguir a Cristo, porque hay que tener valor. Dice que el reino de los cielos y cielos, ¿quiénes son los que lo arrebatan? Los valientes. ¿Tú sabes por qué hay que ser valiente? Porque tiene que llegar al grupo de amigos tuyos y decirle a los amigos tuyos, oye, ese tema de conversación no me gusta. Si quieren hablar conmigo, busquen una Biblia y vamos a hablar. Ay, te lavaron la mente, sí, te la tenía sucia. Es increíble cuando el hombre acepta el señorío de Cristo en tu vida. Cuando el señorío de Cristo viene a tu vida, todo cambia. Todo cambia. Ya no quieres ni participar en las malas conversaciones. Ya cuando te vienen los pensamientos de aquello que para ti era bueno, tú dices, qué asquerosidad, caballero. Y yo me mezclaba en esa suciedad. Cambia todo, porque esto lo único que lo puede hacer es el Espíritu de Dios. Por eso es importante, y que estoy diciendo que es importante que el Espíritu de Dios more en ti. Te puedes sentar en la iglesia 10 años, 20 años, y si el Espíritu de Dios tú no le das la entrada para que habite en tu vida, nunca va a pasar nada contigo. Va a ser de esos cristianos que dicen, bueno, no, tampoco así, esto es poco a poco y no. El evangelio llegó y es el regalo más grande que un ser humano pueda tener. Escucha esto, hermano. El mejor regalo que tiene un ser humano es las buenas nuevas de salvación. Son buenas nuevas de salvación para vida eterna. ¿O es que te conformas con este mundo? Te conformas con la esclavitud de este mundo. Te conformas con el carro nuevo que de aquí a 5 años es un carro viejo. Nosotros como padres tenemos y abuelos tenemos la responsabilidad de que nuestros hijos y nuestros nietos vean que tenemos una convicción absoluta en nuestra fe. Si no mostramos a ellos una convicción absoluta y a nuestra familia de nuestra fe, no van a creer nunca. Porque te van a decir, mira, tú dices que tú eres cristiano y mira lo que tú estás haciendo. Y mira, no. El cristiano es tiempo de que aprenda a ser cristiano. Pastor, sí, es tiempo de ser. O eres o no eres. ¿Saben por qué la iglesia tradicional se infectó? No era así al principio. La iglesia tradicional comenzó con los obispos, comenzó con un buen corazón, con un buen deseo, manifestaba la palabra de Dios como era, como Jesús lo había dicho, pero a medida que iba pasando el tiempo, se fueron infiltrando gente que como ya tenían una posición política en Roma, entonces querían hacerse partícipe de esta posición, porque hay a quien le gustan los grupos, van para donde va la gente. Como el dicho que decía en Cuba, ¿para dónde va Vicente? Para dónde va la gente. ¿Y es verdad? Todo el mundo se hace tatuaje, yo también me quiero hacer un tatuaje. Todo el mundo fuma marihuana, bueno, todo el mundo vamos a fumar marihuana. No, eso no es así. ¿Qué es lo que dice Dios? Por eso es importante la responsabilidad de cada padre de traer la palabra de Dios a su casa, de traer la Biblia, de sentarse con sus hijos, de hablar con sus hijos y de mostrarles la grandeza de Dios. ¿Sí o no? Denle un aplauso al Señor entonces. Vamos a ver la primera de Corintios capítulo 12, ¿qué dice? Primera de Corintios capítulo 12, verso 10. Dice así, ¿ya lo tienen ya? A medida que van abriendo la Biblia, se van cogiendo más velocidad. ¿Ok? 12:10. Ya estamos ahí, dice, a otro hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lengua. ¿Cierro o abro la puerta? ¿Cierro o abro la puerta? El diccionario bíblico dice que el don de lengua, discusión de muchos hermanos por las enseñanzas que tienen, pero yo digo lo que dice el diccionario bíblico. El don de lengua es dado no para que usted hable esa jerigonza que casi todo el mundo dice lo mismo, sino
El día del Pentecostés, y me gusta aclararle estas cosas, pastor, ya usted lo ha dicho otras veces, lo voy a seguir diciendo porque es importante instruir al pueblo de Dios. Basta ya de estar oyendo todo lo que dicen por ahí y repetirlo como papagayo. Vamos a la palabra de Dios. El día de Pentecostés se venían de todos lugares. Eran hebreos que se habían ido cuando el exilio y habían vivido en diferentes lugares y tenían otros idiomas, tenían otros lenguajes, y eso es lo que significa el don de lengua, la interpretación que bajó y descendió. El poder del Espíritu no descendió una lengua, eso no es ni de fuego, sino fue una expresión que se dijo, descendió el Espíritu Santo como con fuego, como lengua de fuego. No es que se hable una lengua con fuego, nada de eso. Dios mío, bendito sea Dios. Hoy en día se ha manifestado. ¿Sabían ustedes que la primera vez que se manifiesta este don de lengua que existe hoy en día fue en 1960 a través de un moreno americano que se ponía una caja de cartón en la cabeza y empezaba a hablar esa jerigonza? Ahí fue donde empezó. Por eso es que hay que buscar la raíz de todo. Dice que se entendían unos a otros. Hablaban unos a otros, se conocían. Sigo hablando de la profecía. Las profecías anuncian el regalo de Dios. La profecía es la palabra de Dios escrita. Antes era una advertencia a los profetas anteriores, y después en el Nuevo Testamento comienza a hablar habla de los falsos maestros, como la aclara el apóstol Pablo. El apóstol Pablo está hablando constantemente de que la profecía está en la palabra de Dios y no en el conocimiento humano. El apóstol Pablo, en muchas ocasiones, él está hablando de que él no estaba interesado en la sabiduría humana, sino en el poder del Espíritu Santo. Cuando el poder del Espíritu Santo y usted aprenda a depender de Dios, usted va a ver la manifestación del Espíritu Santo en su vida. Hermanos, perdónenme, yo hablo la palabra como es. Y siento mucho que a veces muchos de nosotros, como yo, pertenecía a una iglesia pentecostal y creía en muchas cosas que me enseñaban, por lo que tuve que regresar a la Biblia y empezar a estudiar y a consultar a través de la oración y del estudio de la palabra lo que Dios quiere que nosotros sepamos. Dios quiere que nosotros, primero que todo, tengamos libertad. ¿Cuántos de ustedes se sienten libres en Cristo? Pero libre afuera de la celda o adentro, porque hay quien es libre pero sigue con el mundo y con las cosas del mundo y sigue con sus pensamientos todavía que tienen que ser renovados. La libertad está en cuando usted tiene una convicción absoluta de lo que usted ha creído y usted empieza a vivir una vida en Cristo Jesús poderosa, porque Dios ha derramado bendición sobre sus hijos. ¿Lo sabía? Es tiempo de nosotros dedicar todos nuestros sentimientos, nuestros deseos, nuestras emociones, todo al Señor. Por eso es que dice en el capítulo, en Romanos 12:1, hermano, los ruego por la misericordia de Dios, que es el regalo, la gracia, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y agradable, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos a través. Es tiempo, hermano, de empezar mire, a veces me enredo porque es que no sé ni cómo poderlo explicar. Yo lo he explicado muchas veces. Escuche, hermano. Es tan importante que usted permita que el Espíritu de Dios muera en usted. ¿Usted creyó? ¿Cuántos aquí han creído? ¿Cuántos han creído? Han creído, de verdad, han creído. ¿Han creído? ¿Creer en qué? En Cristo. ¿Y creer en Cristo en qué? En que Dios envió a su Hijo unigénito, Juan 3:16, para todo aquel. Entonces, ahí empezamos. Existe una doctrina que dice que Dios escogió a uno y a otros no, pero eso no es lo que dice la Biblia. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Qué dice la Biblia? Para todo aquel, entonces por fe. Entonces, la mala interpretación de Efesios capítulo 2, verso 4, que es un error enorme, no me puede permitir a mí cambiarme el concepto de que dice Juan 3:16, que Dios vino
a salvar el mundo. Ahora, hay otras personas que predican y te vas al infierno porque te vas a perder. ¿Qué es lo que dice Juan 3:17? No he venido a condenar al mundo, vine a salvar al mundo. Entonces, no acepto que nadie me diga que me voy al infierno. Amén. El infierno fue hecho, el lago de fuego para Satanás y los demonios. ¿Estamos bien ahí? ¿Estamos de acuerdo todos en Cristo? Ok. La fe es importante. Juan 3:18. A todo el que cree, tiene vida eterna. Ya no es condenado. Pero el que no creyó, ya ha sido condenado, porque todos estábamos condenados. Ese es el evangelio. El evangelio es que fuimos creados perfectos. Nos deformamos a través de la desobediencia. El Señor puso la cruz para redimirnos, para comprarnos, para justificarnos, para perdonarnos. Y de la cruz tenemos que regresar otra vez a la perfección, que es la renovación de mi mente. Ya no voy a pensar como yo creía. Ahora voy a caminar como Dios quiere que yo camine. Mas no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Pero para poder decir eso, tienes que negarte a ti mismo. Si tú no te niegas, no puedes entender el evangelio. ¿Qué cosa es negarse? No quiero ser más como era. Pero hacía cosas que me gustaban. Yo lo sé. Pero le gustaba a tu mente y a tu carne. Pero ahora ya tú no quieres vivir, tú quieres hablar, estamos hablando de una eternidad. Y la eternidad que estamos hablando es una vida eterna, es una vida divina, una vida que viene de Dios, una vida que es de Dios. Y en la condición que es de tu mente, como tú estás y como tú quieres vivir, no tiene nada que ver con el reino de Dios. ¿De dónde sacó eso usted, pastor? Juan 3:3 dice, le digo a Nicodemo, si no naces de nuevo, de agua y espíritu, no podrás entrar al reino de Dios. Capítulo 3 de Juan, verso 3. Nicodemo sabía que había algo, porque mucha gente sabe que hay algo nuevo en la vida cristiana. Muchos saben que ha habido cambio en tu vida. Los que te conocen de toda la vida y ven ahora que ya tú no eres una chismosa, de que tú no te metes con el marido de la esquina, de que tú no haces cosas malas. Entonces, el que está afuera está mirando de que ha habido un cambio en tu vida. Hay algo nuevo. Ya no formas esa gritería. Ha habido cambio en ti, porque eso es lo que hace el Espíritu Santo. El down payment, la entrada en irte transformando, y te vas transformando. Ya no criticas, ya no entras en murmuración, ya no estás mirando a las personas con los ojos activos de que si se ve o no se quita, se viste, si dijo o no dijo. Nada de eso. Ahora el amor de Dios se ha derramado sobre tu corazón, porque eso es lo que hace el Espíritu de Dios. Comenzar a derramar el amor de Dios. Y el amor de Dios va limpiando toda amargura, va limpiando toda raíz de amargura que sí tenemos también. ¿Tenemos raíces de amargura o no? ¿Te ha venido a la mente alguien que te hizo algo y todavía lo tiene? Dáselo al Señor. Dáselo al Señor. Comienza a vivir una vida con el Señor. Hablamos de la profecía. Yo me voy porque yo me gozo. Yo no sé si... Entonces, la profecía predice las cosas. No es como muchas maneras cuando decimos que anuncia y declara la voluntad divina. Escúcheme bien, la profecía, que es lo que declara, dice que no es para uso individual, sino para crecimiento, la edificación de la iglesia. Así que ese que llegó y te dijo, el Señor me habló y me dijo que tú... No, gracias. No. ¿Usted no se da cuenta que usted está aquí porque el Espíritu de Dios le ha traído hasta hoy? ¿Usted no se da cuenta que el Espíritu de Dios mora en usted? ¿Usted no se da cuenta de los cambios que ha habido en toda tu vida?
Mario, primer día que entraste por la puerta el día de hoy. ¿Ah? ¿Ha habido cambio o no? Porque eso es lo que hace el Señor cuando le damos entrada al Espíritu Santo. Es cuando comenzamos a vivir realmente. Dice que si alguien quiere algo, le pida. Y esto que el Señor ha puesto aquí es para que si usted quiere un don y quiere tener un don, el Señor se lo da. Pero de acuerdo a su voluntad, no de acuerdo a los deseos tuyos del mundo, sino el Señor te lo da. Vuelvo y repito, basta ya de tantos profetas que han salido también desde 1960, se pudrió más. Los primeros profetas creo que salieron aquí en los Estados Unidos, en California, en el año 60, cuando el apóstol Pablo dice que él es el último de los apóstoles y adoptivo. Cuando la palabra a ti y a mí nos enseña, cuando abrimos las escrituras, y dice que cuando querían sustituir la posición que había dejado Judas y tiraron suerte sobre Matías y sobre, se me olvidó el nombre del otro, pero tenía que tener las condiciones de haber sido instruido, discípulo de Jesús. No era cualquiera, había unas condiciones. Ahora, hay tantos títulos que yo no sé. Todo el mundo tiene títulos. El servir a la iglesia no es un título. El pastorear una iglesia, si no tenemos un corazón de humildad y de servicio, no funciona. Jesús dijo que en el mundo, para ser gobernante y para dirigir, era una cosa diferente a la iglesia de Cristo. Tenía que ser siervo si quería tener el primer lugar. Mientras que miremos el Evangelio desde las perspectivas del mundo, estamos mal. El Evangelio tenemos que mirarlo desde las perspectivas de Cristo Jesús, de su palabra, de su guianza y de su amor. El Señor es bueno en gran manera. Nosotros tenemos que comenzar una vida completamente diferente a la que hemos llevado. Si aún todavía quedan cosas en nuestra vida, en nuestro corazón, es tiempo de cambiar. Pero con sinceridad. Tantas veces que han leído el Sermón del Monte y en él dice el Señor, habla de los misericordiosos. Hay que tener misericordia, hermano, primero que todo en nuestro corazón y ser guiado a través del poder del Espíritu Santo por su palabra. Quiero comenzar entonces a leer los versículos bíblicos que son hasta las 4 de la tarde. Dice, me puse una pregunta aquí y puse, ¿quién es el profeta? Un pastor o predicador que declara la Biblia puede ser considerado profeta. Y en cuanto a esta está anunciado y lo que da es todo lo que está anunciado en la Biblia de Dios. Fuera de eso, no hay profecía. Dice que desde que se terminó el canón en el Nuevo Testamento, el concepto de la profecía cambió y declara nueva revelación, ni declara nueva revelación, ni declara revelaciones humanas, sino Judas. Vamos al libro de Judas. ¿Cuántos saben dónde está Judas? Judas 3.
Ese solo capítulo. Dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra comunión, de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Es tiempo de hacer renovaciones en nuestra mente. Cuando el apóstol Pedro, en 2 de Pedro capítulo 2, 1, mire cómo dice el apóstol Pedro aquí. Dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. ¿Qué cosa es? Un siervo. A los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sea multiplicado en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nosotros tenemos que entender de que somos siervos. ¿Por qué digo esto? Porque el siervo tiene a alguien arriba, ¿no? No se puede enseñorear porque él tiene a alguien arriba. Y nuestro Señor Jesucristo es nuestro Señor y Rey. Y por arriba de él de ninguno de nosotros vamos a pasar. ¿Estamos de acuerdo con eso? Dice que durante los tiempos que la profecía fue un don de revelación, se usó para edificación, exhortación y consolación de los hombres, como dice 1 Corintios capítulo 14, verso 13. Verso 3, perdón. El don moderno de la profecía, que es realmente más afín a las enseñanzas, todavía declara la verdad de Dios. Lo que ha cambiado es que hoy en día la verdad de Dios ya ha sido plenamente revelada en su palabra, mientras que la iglesia primitiva todavía no había sido revelada completamente. Entonces habían profecías, hablaba de profecías de que iban a ocurrir, pero ya cuando la iglesia ya está establecida, cuando ya la iglesia se termina el canón, entonces todo lo que está escrito. Amén. Debemos ser cautelosos todos, pero sobre todo, sigo diciendo lo que siempre he dicho sobre este púlpito. Usted es responsable de lo que escucha y de lo que habla. Y la única manera que su responsabilidad queda fuera cuando usted es una persona que sigue haciendo lo que Dios le ha mandado. ¿Y qué Dios te mandó? Obediencia, oración, paz, sobre todo escudriñar las escrituras, porque Dios es un Dios de orden. Cuando usted llega a un lugar y haya desorden, ahí no está Dios, porque mi Dios es un Dios de orden. Mi corazón se entristece por muchos hermanos con que tienen un corazón tan lindo para Dios y dispuestos a dar la vida por Cristo Jesús, pero mal instruidos en las enseñanzas bíblicas. Todo lo que se sale de la Escritura no es de Dios. Todo conocimiento nuevo, como dice la gente, nuevas revelaciones, no son de Dios. Toda ayuda que hace una iglesia para que la gente se sienta cómoda, no es de Dios.
toda artimaña de hombre no es de Dios. Yo no vengo a complacer a nadie a la iglesia. Yo vengo a predicar el evangelio para todo aquel que crea, se salve y tenga vida eterna. La obediencia es importante. Las prédicas a veces como estas son aburridas. Pero quiero que te diga algo. Pero lo más importante es que tu vida en Cristo vaya creciendo de día en día, o como dice la Escritura, de gloria en gloria, hasta la altura del varón perfecto, que en el conocimiento es pleno de Dios, no solo en la mente, sino llevado a tu espíritu para que tu vida sea de acuerdo a lo que Dios estableció y no lo que los hombres quieren establecer. Si usted quiere ser esclavo, sea esclavo de Cristo. Si usted quiere tener un Señor, que su Señor sea Jesucristo. Si usted quiere una vida nueva, tiene que caminar con Cristo. Si usted deja un espacio entre Cristo y sus pensamientos, estoy más seguro que su vida es un desastre. Muchas personas vienen a la iglesia y vienen buscando una orquesta, vienen buscando un templo grande, porque si no aquí no está Dios, aquí no está la unción de Dios. Le dije a mi Dios estas palabras: estoy tan agradecido contigo, porque como yo no me merecía ser ni pastor, y tú me has preparado y me has sacado por tu misericordia, porque lo único que hago es glorificarlo a Él. Y como siervo de nuestro Señor Jesucristo, lo único que deseo es que usted llegue al entendimiento de que la palabra de Dios es lo más importante para usted. Si quieres cambiar, Cristo. Si quieres vivir una vida nueva, en Cristo. Si quieres huir del mundo, Cristo. Si quieres separarte de todos esos malos pensamientos, de esa concupiscencia que hay en tu mente, Cristo. Y cuando usted mencione la palabra de Cristo en cualquier lugar, en algunos lugares va a ser aceptado y en otros lugares no va a ser aceptado. Pero a usted no le importa si usted la acepta o no. Usted siempre proclame el señorío de Cristo. Amén. Gracias por tener la paciencia de escucharme. No llegamos a las 4:30. Pero bueno, hay tiempo de renovar. Empezamos un año nuevo de renovación. Un año nuevo con muchas perspectivas. No sé cuáles son. Pero a mí me interesa que si viene alguien y se salva uno y uno me escucha, no me importa la cantidad de gente. Me importa los que quieran ser salvos y tener vida eterna. Me importa los que quieran cambiar su vida. Me importa los que realmente sientan en su vida la necesidad de Cristo. El mundo pasa y sus deseos, pero la palabra de Dios no pasará nunca y queda para siempre. Pasará el cielo y la tierra. Ay, pastor, yo pensaba recibir más de ti. No importa. Recibe de Cristo, de mí no recibas nada. Cuando me interpongo en la palabra y en mi deseo, echo a perder la prédica. Pero lo que sí estoy seguro es que si usted ha creído, hoy el Señor comienza a hacer más trabajo en usted. Cuando predico, también me predico. Y también recibo, porque es Dios. Cuando te levantas en la mañana y sientes un deseo de adorar a Dios, es que el Espíritu está fresco adentro de ti. Cuando te pones a estudiar y se te van las horas y no te das cuenta que han pasado tanto tiempo. Wow. Mi hermano me mandó un video que estaba adorando a Dios. Qué bueno es que nosotros, fuera de aquí, de estas 4 paredes, sigamos adorando a Dios. Qué bueno es que nuestra familia empiece a ver que vivimos una vida en Cristo nueva. Que no comentamos, no difamamos, que nuestros hijos vean en nosotros la representación de Cristo Jesús. De que la oración tiene poder, tiene poder. Y el amor de Cristo se va derramando en cada uno de nosotros, en nuestro corazón. Amén.
baje un momento su cabeza y cierre sus ojos y quiero orar por usted. Porque no quiero que sea un día de más de... Fui a la iglesia hoy domingo y pasó ya. Que hablaba, no me acuerdo ni qué dijo el pastor y si era coherente lo que el pastor dijo o no. Lo que sé es que en este día Dios está interesado en mí y sigue renovándome de día en día. Y su presencia la comienzo a sentir dentro de mí. Que las palabras de Dios quedan en mi vida, las demás se pierden. Pero su palabra, su amor, el eterno poder de Dios para cambiar y transformarme. Y mi deseo y mi anhelo en el día de hoy es que Dios me permita enamorarme más de Él y creer más en su palabra. Y si tengo falta de fe, pedirle a Dios que me dé. Que me dé hambre de su palabra y que me dé una vida nueva, renovada, una vida restaurada. Una vida que no sea solo de un domingo, sino sea una vida diaria en mí, de adoración. Porque te adoramos, Señor, cuando leemos tu escritura, cuando meditamos en ella, cuando nos reunimos en la casa con nuestra familia y compartimos algún verso bíblico, cuando tomo de la mano a mi familia y oramos en tu nombre, Señor, cuando te pedimos perdón, Señor, por nuestros errores, cuando triunfamos, te damos la gloria a ti. Cuando las cosas salen mal, Señor, te damos gracias porque estamos aprendiendo de ti. Y sea que vivamos o sea que muramos, somos tuyos, Señor. Gracias por este día. En el nombre de Jesús. Tu pueblo dice. Tu pueblo dice. Tu pueblo dice.